Muy buenas tardes, estimados amigos. Muchas gracias por haberse conectado hoy a este webinar que ha preparado nuestro socio Grupo Entregas, representante de FedEx en Ecuador, sobre los beneficios de los acuerdos de facilitación. Aprovecho para agradecer a Grupo Entregas por siempre apoyarnos con sus webinars, que además siempre son oportunos y de gran utilidad por los temas coyunturales que escogen. Como saben, la facilitación del comercio puede ayudar a simplificar, normalizar, armonizar y modernizar el comercio internacional transfronterizo, aumentando de ese modo los volúmenes comerciales y haciendo que el comercio internacional sea más rápido y barato. A esto se suma el hecho de que justo la facilitación del comercio es más accesible para los pequeños y medianos comerciantes, por lo que la charla informativa de esta tarde va a ser de gran utilidad para los que estamos aquí. Esta tarde nos acompañan Boris Aguirre, el actual gerente general de Grupo Entregas, representante de FedEx en Ecuador, e Iván Ortiz, director Business Center en la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, AmCham, y miembro en representación del sector privado del Comité Nacional de Facilitación de Comercio del Ecuador. Los voy a presentar brevemente antes de cederles la palabra. Boris es ante todo padre, esposo, emprendedor, empresario y optimista, algo muy importante ahora. Cuenta con más de 30 años de experiencia, ahora y siempre quiero decir, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de courier y logística y como ya dije, es el actual gerente general de Grupo Entregas, representante de FedEx en Ecuador. Ha sido 2 veces presidente de la Cámara Ecuatoriano-Peruana, vicepresidente de la Federación de Cámaras Binacionales FECABE. Actualmente es miembro del Comité de Comercio Exterior en AmCham Quito, secretario de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, ACEMEC, miembro del directorio de Junior Achievement, miembro del directorio de la AmCham Quito y miembro del Comité de Comercio Exterior de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AEI. Iván Ortiz es director Business Center en la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, ANCHAM, y miembro en representación del sector privado del Comité Nacional de Facilitación del Comercio del Ecuador. Graduado cum laude en Ciencias Económicas por la Escuela Politécnica Nacional y máster en Relaciones Internacionales con mención en Economía y Finanzas. Él cuenta con más de 13 años de experiencia en materia de comercio exterior y relaciones internacionales. Se ha desempeñado como director de estudios económicos, director de negociaciones comerciales multilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido subsecretario de Defensa y Normatividad Comercial del Ministerio de Comercio Exterior, viceministro de Comercio Exterior y varias veces presidente del Comité de Comercio Exterior COMEX. Fue miembro del equipo de negociaciones comerciales del Ecuador. Además, ha representado al país en diversos temas económicos y comerciales, tanto bilaterales como ante la CAN y la OMC, y es catedrático de algunas universidades del país en materia de comercio internacional. Muchísimas gracias a los dos, a Iván y a Boris, por estar aquí y por apoyarnos con sus conocimientos. Amigos, vamos a escuchar primero a nuestros speakers invitados. Ustedes, por favor, ayúdennos escribiendo sus preguntas al chat para leerlas al final de las exposiciones. Ahora tengo el agrado de dejarles con Iván Ortiz, quien abre este webinar. Adelante, estimado Iván. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias a la CCQ por la organización y por el espacio. Y muchísimas gracias al Grupo Entregas por incluirnos en esta sesión. Antes de empezar, quisiera confirmar con ustedes si es que se ve la presentación ya. Sí, está perfecta. Perfecto, muchas gracias. Como les hemos estructurado esta presentación en 2 etapas, una que la voy a mencionar y un poco más de informativa de qué es la facilitación, en dónde estamos, a dónde nos arroja. Hay algunos temas coyunturales que se han producido en las últimas semanas que creo que abonan muchísimo a la discusión de lo que significa la facilitación de comercio. No me voy a detener mucho aquí, pero básicamente la facilitación de comercio, hay muchas definiciones que los organismos multilaterales fundamentalmente las han plasmado, pero aterrizando ese concepto es facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras, reducir los costos de las transacciones que se producen en estos procesos de exportación, importación y tránsito, y que garantice la seguridad y la protección per se de las mercancías y de los consumidores como tal, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado, digamos, y de dónde nace toda esta iniciativa del comercio internacional, ¿no? A partir de los años 90, ya la OMC se posiciona como tal en la ronda de Uruguay en el 94 y comienzan a crecer los flujos porque la OMC permite o permitió en su momento comenzar a reducir las barreras arancelarias. Recuerden que antes de este periodo había aranceles posguerra bastante importantes. Luego la Guerra Fría puso aranceles igualmente bastante altos y obviamente entra la OMC y comienza para entrar a la membresía una reducción de los aranceles como tal. Esto originó un primer boom de los flujos de comercio exterior. Posterior a la OMC, ¿no es cierto?, que comenzó a bajar estos niveles arancelarios, a lo largo de los años se han ido reduciendo los aranceles, ¿no? Entonces hay una estadística que en el último año el arancel en promedio llega al 2%, en promedio. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces si es que se han incrementado los flujos de comercio, si han bajado los aranceles, es obvio que se está facilitando el comercio. Y ahí es donde los países comienzan a identificar que hay otra serie de medidas que no son las arancelarias que impiden ese flujo ágil, fácil y transparente de los procesos de comercio exterior. Y ahí es donde comienzan a entrar los conceptos de facilitación de comercio, que comienzan a enfocar las acciones y políticas de gobierno a ya los procesos administrativos que están detrás, que no tienen nada que ver con los aranceles, ¿no? Y ahí comienza toda esta batalla que al final del día lo que permite es que haya procesos más ágiles. Se evidenció mucha tramitología en las aduanas, sobre todo un énfasis en la tramitología en las aduanas de países en desarrollo menos adelantados, ¿no? Una falta de cooperación, falta de coordinación entre aduanas, lo cual dificultaba al final del día los despachos o los tránsitos entre países. Y obviamente todo esto generaba altos o genera altos costos administrativos y por ende tiempo, ¿no? Según el Banco Mundial, se establece que por cada día de atraso que tengo la mercadería en aduanas, eso le significa al importador o exportador 1% de arancel, ¿no? Entonces, al final del día, si yo reduzco los aranceles, pero sin embargo tengo complicaciones en los flujos de comercio por las aduanas, por la ineficiencia de las aduanas o por lo engorroso que es cumplir con los trámites de las diferentes instituciones que, que tienen que otorgar algún tipo de permiso. Ese día de atraso en que salga la mercadería le significa 1% de arancel. Entonces, al final del día, no solamente los beneficios arancelarios son los que facilitan el comercio. Entonces, según análisis del Banco Mundial nuevamente, en muchos de los países participan entre 20 y 30 diferentes instituciones dentro de los procesos de comercio exterior. Y en cada una de esas, la estadística del Banco Mundial indica que hay más de 200 datos que se piden y que aproximadamente un 15 al 20% de estos datos son repetidos entre instituciones o son documentos repetidos entre instituciones. Entonces, de allí que de la necesidad de seguir avanzando en la facilitación y en la transparencia de la tramitología, ¿no es cierto? El Doing Business del año 2020 indicaba, y aquí ustedes van a ver en la línea amarilla, está el promedio para exportar, el tiempo promedio medido en horas para exportar, ¿no? Y hablamos que América Latina está en 55 horas en cumplir todos los procedimientos que tienen que darse para finalmente que salga esa exportación, ¿no? Versus lo que está en ese rosado, eh, los países de la OCDE que tienen un promedio de 12 horas para exportar. Y si vemos más abajito, ya el Ecuador está en la línea verde, le significa, según el Doing Business, 96 horas que se toman los procesos de exportación en el país. Entonces, y aquí tenemos, digamos, en términos positivos, una brecha de mejora importante y sustancial, tomando en cuenta que el país es un país dolarizado y lo que necesita es exportar más para traer divisas que le permitan a su vez importar más.
Entonces aquí hay un aspecto de mejora. Y por el otro lado, en las importaciones, tenemos exactamente lo mismo. Si es que vemos cuál es el cumplimiento documental en horas, que es la última columna que ustedes van a ver, en el promedio de América Latina son 43 horas. La OCDE para el cumplimiento de trámites para importar son 3 horas y media. Y en el Ecuador son más de 120 horas, ¿no? Entonces, ahí también existe una amplia brecha de mejora en los tiempos de reducir esa tramitología y los tiempos en los cuales las empresas se demoran o tardan en cumplir con toda la tramitología para importar. Entonces, en términos concretos, ¿qué busca el acuerdo de facilitación de comercio o las medidas de facilitación de comercio? Es hacer todos los procedimientos más fáciles, más rápidos y por lo tanto que sean más baratos, ¿no? Y para esto, ¿qué los gobiernos pueden solicitar? Es internacionalmente cooperación y asistencia técnica que les permita ir aterrizando esto. ¿Qué se espera en términos generales de la aplicación de medidas de facilitación de comercio? Desde mi perspectiva, dos fundamentales. La una es ahorrarse costos, ahorrarse tiempo, que al final del día el tiempo le significa costos a las empresas. Y la otra, que es básica en países como el Ecuador, es la transparencia, ¿no? Creo que estamos en un punto de inflexión en el cual cada vez es más común escuchar casos de corrupción, exposición entre funcionarios públicos y entes privados, y, y los procesos, mientras más transparentes son, van a ser mucho más ágiles y van a ser visibles, van a ser públicos, y eso va a permitir que el comercio se democratice, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la AFC, hay dos aspectos fundamentales: la reducción de tiempos que implica costos y la transparencia. Y esto obviamente tiene un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Que no disponen dentro de su estructura especialistas en materia de comercio exterior que puedan ir descifrando, destrabando toda la documentación o la tramitología que está detrás del cumplimiento de procesos de exportación y de importación. Entonces, si es que yo hago más fácil estos trámites, voy a permitir que más pymes, ¿no?, puedan vincularse al comercio exterior, porque les va a ser mucho más sencillo, expedito, exportar o importar, ¿no? Vamos a tener previsibilidad de la norma, seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque yo sé que hay procesos que están estandarizados internacionalmente, ¿no? Yo puedo ser más atractivo a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque facilito ese comercio y al final del día la inversión que yo puedo apalancar no es una inversión extranjera, al menos hablándolo así, no es una inversión que va a llegar al Ecuador para vender al mercado local. Es una inversión que va a llegar para satisfacer una demanda regional, una demanda andina, ¿no? O a su vez algún nicho de exportación interesante hacia Europa. ¿Y por qué digo Europa? Porque ya contamos con un acuerdo comercial con la Unión Europea y eso permite tener unas preferencias de acceso. Entonces, el tener unos procesos de comercio exterior más transparentes, más fáciles, abona en ser más atractivos a la inversión extranjera directa, ¿no? En términos generales, el acuerdo de facilitación de comercio contiene tres aspectos, digamos, ¿no? El primero son los más importantes desde el punto de vista operativo, de facilitación de tramitología y de reducción de tiempos, que es agilizar el movimiento, levante y despacho de las mercancías. El otro puntal del acuerdo es básicamente establecer medidas o formas de cooperación entre las entidades de gobierno, fundamentalmente aduana, con sus principales socios, ¿cierto? Entonces, con la aduana de Colombia, con la aduana de Perú, con la aduana de Estados Unidos, con las aduanas europeas. ¿Para qué? Para que justamente existan las medidas de cooperación que permitan facilitar, ¿no? Y obviamente hay un componente importantísimo dentro de este acuerdo, que es el único componente que se ha incluido en un acuerdo multilateral, que es la obligatoriedad para solicitar y la disponibilidad, más bien dicho, para que los países en desarrollo y los menos adelantados puedan acceder
a fuentes de asistencia técnica o de cooperación para poder implementar todas las disposiciones, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, este acuerdo contiene esas dos facetas. Una fundamentalmente de obligatoriedad de aplicación de medidas, pero la disposición de recursos para poder implementar toda esa serie de medidas derivadas del acuerdo, ¿no? Esto es básicamente el acuerdo. La primera sección tiene alrededor de 12 artículos, entre ellos, como habíamos hablado, hay muchos importantes allí que no me voy a detener mucho en ese aspecto. Entonces, la diferencia de estos acuerdos, de este acuerdo de facilitación de comercio, al menos a nivel OMC, a nivel multilateral, es que cada país lo implementa al ritmo de sus recursos, al ritmo de su política comercial, ¿cierto? Esto puede ser una desventaja desde el punto de vista evaluada desde el sector privado. ¿Por qué? Porque como sector privado quisiéramos que se avance mucho más rápido, pero desde el punto de vista de recursos y de optimización de estos recursos y disponibilidad al final del día de estos recursos, le permite al país focalizarse en lo más importante o establecer categorías para la implementación de eso. Entonces, el acuerdo permite 3 categorías. La categoría A son las disposiciones en las cuales el país ya cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de entrada en vigor del acuerdo de facilitación de comercio en un país, ya el Ecuador está cumpliendo con esa medida. Por ejemplo, el artículo 10.6, que indica del acuerdo de facilitación que no se requiere de un agente de aduanas para la nacionalización o para los trámites ante la aduana. Entonces el Ecuador ya por ley ya esto no es necesario y por ende ya puso ese artículo en categoría A, que quiere decir que está cumplido, ¿no? La categoría B son aspectos en los que el Ecuador o los países que implementan esto de manera general ven que se van a tardar un tiempo en poder implementar eso, ¿no? Entonces, son medidas en las cuales, por ejemplo, está ahí el artículo 7.2 de los pagos electrónicos, de los botones de pagos, que el Ecuador estableció un año para la implementación de este artículo, ¿no? Y la categoría C son los artículos en los cuales el país necesita ayuda, necesita asistencia técnica, necesita cooperación. Y dentro de esas hay algunos artículos que el Ecuador puso en categoría C, como la ventanilla única, como el desarrollo OEA, que el Ecuador solicita cooperación, sea de recursos financieros y asistencia técnica o solo de asistencia técnica. Entonces, estas son las modalidades en las cuales las categorías de implementación están establecidas. De manera general, hay 154 miembros en el mundo del OMC, ¿no es cierto?, que han ratificado este acuerdo, es decir, es 93.3% de los países ya tienen ratificado el acuerdo de facilitación de comercio y alrededor del 70% ya lo han implementado, ¿no? Si les interesa un poco más de detalle esto, pueden ingresar a la página del OMC. Hay un portal especializado solamente de la implementación del acuerdo de facilitación de comercio, en el cual pueden obtener estadísticas del avance de implementación por cada país, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero los conceptos más pragmáticos de beneficios del acuerdo, si es que se lo quiere ver así, es el artículo 1, algo tan sencillo, pero que en los países es muy difícil, y en el Ecuador no se diga hasta cuando ya vamos a ver unos pequeños updates de la coyuntura. El artículo 1 habla de publicación y disponibilidad de la información, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de este artículo? Algo muy sencillo, que es que toda la información puede estar publicada. ¿Y qué tipo de información? Todos los procesos, requisitos, aranceles de comercio exterior, para yo poder importar o exportar, que esté a disposición del público en un sitio web, ¿no? Esto puede ser algo sencillo, pero todos los que nos están escuchando que tienen una relación comercial o quieren tener una relación comercial, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado
que si es que uno quiere importar, no sé, sillas, es difícil obtener toda la información como emprendedor o como pyme para poder conocer qué requisitos son los que yo necesito cumplir para poder importar y nacionalizar una silla. Entonces, un elemento tan fácil que es publicar en muchos de los países, incluido el Ecuador, no es tan fácil llegar, ¿no? Si es que alguien quiere importar este producto del agropecuario o agrícola, tiene que saber que tiene que pagar un arancel. Dependiendo del origen, va a pagar o no va a pagar el arancel. Dependiendo del origen, accederá o no accederá porque hay un contingente arancelario. Dependiendo del origen, va a haber un protocolo definido que me va a permitir obtener un permiso fitosanitario o sanitario. Dependiendo del producto, voy a necesitar una licencia de importación del Ministerio de Agricultura. Entonces, y eso no está centralizado en una página, sino está en varias páginas y es muy difícil poder llegar, ¿no? Otro ejemplo, el artículo 7, que es más concreto, digamos, a la operatividad del comercio exterior en sí mismo y donde se podrían generar los ahorros más sustanciales. El pago electrónico, ¿no? Actualmente, a pesar que el Ecuador lo colocó, que el pago electrónico lo iba a implementar en un año, pero esto sin lugar a dudas está tardando muchísimo más. ¿Cómo está la implementación en el Ecuador? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo estamos? Se ha avanzado, sin lugar a dudas, se ha avanzado en los últimos años. El Ecuador ya notificó en el año 2014 todas las medidas que tenía en categoría A, ¿no? Recién el acuerdo entró en vigor en el año 2018, lo ratificó el Ejecutivo, ¿no? Luego de pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, y finalmente el 15 de enero del 2019 depositó el instrumento del Ecuador como tal en la Secretaría del OMC, que es el requisito para que a partir de esa fecha entre en vigor el acuerdo. Entonces estamos un poquito más de 2 años de que ya el acuerdo de facilitación de comercio es ley en el país, y a partir de eso se han llevado a cabo alrededor de 6 reuniones del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es el ente, es el foro que puede dar marcha e implementar el acuerdo de facilitación de comercio. En este foro se pueden hacer propuestas de implementación, del alcance de la implementación, cuál es la propuesta en concreto de medida de facilitación, obviamente en consonancia del acuerdo de facilitación de comercio. Dentro de este comité hay prácticamente están todas las instituciones públicas que de alguna u otra forma tienen algún proceso en el comercio exterior, como por ejemplo la Policía Nacional. No solamente está la aduana, está la Policía Nacional, no solamente está ARSA ni Agrocalidad, sino también está el Ministerio de Gobierno, ¿no? También está el Ministerio de Ambiente, Pesca. Entonces hay una serie de instituciones que tienen de una u otra forma algún proceso en el comercio exterior, ¿no? El Ecuador notificó en el año 2019 que le faltaba, ¿no es cierto? Porque notificó lo que ya cumple en categoría A, lo que le faltaba era la categoría B y C, lo notificó, es una notificación pública que ustedes pueden acceder entrando al portal de la OMC, notificaciones del acuerdo de facilitación, y ahí van a darse cuenta cuál es la hoja de ruta, digamos, del plazo en el cual el Ecuador se comprometió a implementar lo que está en categoría B y C. Actualmente el Ecuador ha implementado alrededor del 75%, ojo, y aquí hago un paréntesis, en la versión del sector público, digamos así, ¿no? En lo que el sector público ha indicado en sus notificaciones que ya a determinada fecha iba a cumplir, ¿cierto? Entonces, en el año 2019 se dijo que el botón de pago electrónico iba a implementarse un año, es decir, en enero del 2020, y obviamente la aduana y ustedes más que nadie me dirán si es que finalmente está implementado o no el botón de pago electrónico en las transacciones aduaneras, ¿no? Pero esto tiene un contrapunto, y es cómo está el resto de países de la región que compiten directamente con nosotros, sea en productos o sea en la atracción de inversión extranjera, lo que habíamos hablado. Y ahí tenemos que prácticamente nuestros competidores directos de la región, Colombia y Perú, tienen
más del 95%, digamos así, en términos generales de implementación del acuerdo. O sea, es más fácil, más transparente, teóricamente, hacer negocios en Colombia y Perú, importar y exportar, de lo que es en el Ecuador. Y no se diga las economías de la Alianza del Pacífico más grandes, que son Chile y México, que ya tienen en su totalidad implementado. ¿Qué es lo que estableció el país como temas prioritarios de implementación? El país determinó que son 5 artículos los que necesita cooperación, y a su vez los temas más prioritarios de implementación del país. Sin querer decir con esto que el resto no sea importante, pero esto es lo que se requiere: asistencia técnica y cooperación. Y ustedes ven allí algunos de lo que ajusta el zapato a las personas que se dedican al comercio exterior, que es que hay un buen sistema o gestión de riesgos, ¿no? Boris de un momento hablará muchísimo más a detalle desde la experiencia, desde Grupo Entregas, sobre la importancia que es tener un adecuado perfil de riesgo y una adecuada gestión del riesgo. La ventanilla única, que ustedes saben, para no ir de institución en institución llenando papeles para lograr todos los permisos que yo necesito para importar una mercadería, sino hacerlo a través de una sola ventanilla única que esté interconectada con todas las instituciones, y obviamente los procesos transfronterizos de control y de inspección que son importantes y que tardan mucho el momento de la transaccionalidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en la coyuntura? Y con esto voy un poco cerrando el tema. Es el decreto 68, ¿no? Este decreto 68, finalmente, y digo finalmente porque el acuerdo de facilitación de comercio es un acuerdo transversal, es un acuerdo que permite generar una competitividad transversal, no solamente competitividad al importador, ni tampoco solo al exportador, sino a todos los agentes que están en la cadena, ¿no? Sea el transportista, sea el courier, al importador, al exportador, al productor, porque al final del día esa facilitación en tramitología es transversal. Entonces, este es el único acuerdo que ha salido en OMC desde que se creó, ¿no? Hace 25 años y más. Y obviamente el Ecuador, a raíz de eso y de lo sucedido en los anteriores gobiernos, lo que hace el presidente Lasso es emitir este decreto 68, donde lo que primero hace es darle prioridad a la facilitación de comercio como una de las prioridades en política pública, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas las acciones de las instituciones que están relacionadas tienen que encaminarse a darle prioridad a la facilitación del comercio. Y esto ha permitido, en ese decreto, es un decreto que incluye algunas cosas, entre ellos priorizar la competitividad igualmente, pero en materia de facilitación hay algunas acciones que establecen, ¿no? Y dentro de esas acciones que se establecen allí, el COMEX, que es el órgano rector, ha establecido la resolución 9 y la resolución 10. La 9 reduce los aranceles a más de 660 subpartidas arancelarias, en su mayoría bienes de capital. Y la resolución 10, que elimina más de 1.800 subpartidas arancelarias, que estamos hablando de un comercio alrededor de más de 5.000 millones de dólares de allí, elimina el requisito de control previo. De estas 1.800, aproximadamente 800 corresponden a requisitos que estaban en el Ministerio de Industrias respecto a registros de importador o licencias, ¿no? Hay otro grueso importante, como 600 subpartidas, que ya no se requiere INE, ¿no? Que ya dejan de ser reguladas para solicitar el INE 1. Y hay otras menores en ARSA y otras pocas en agropecuariedad. Pero el grueso está en los requisitos de industrias en materia de licencias, registros de importadores, etcétera, y las que ya no se controlan por INE. Y el otro tema es, a propósito del artículo 4, que establece la ventanilla única, y que establece en ese artículo, este decreto, que se publique la información de los requisitos, procesos, aranceles, etcétera. El SENAE, a través de ese link, que ellos lo llaman ventanilla única ecuatoriana, publica toda la información. Obviamente, es un primer intento de hacer un portal actualizado, amigable, pero ya uno puede encontrar cierta información allí, ¿no? Ya es un primer paso. Y ojo que el Ecuador puso este tema de la publicación en categoría A, o sea, para el Ecuador ya está cumplido, el gobierno ya está cumplido el artículo 1 del acuerdo
de facilitación, que es que yo publique la información. Pero este decreto le ha dado un poquito más de dientes, si es que se quiere, a los temas de facilitación, y hay allí algunas buenas noticias, ¿no? Ahora bien, ese acuerdo de facilitación se complementa muchísimo con el protocolo que se lo llama el acuerdo de primera fase suscrito en diciembre del año pasado entre Ecuador y Estados Unidos. Uno de los anexos claves dentro de este protocolo es el de facilitación de comercio, ¿no? Y nuevamente lo que hace este acuerdo de primera fase con Estados Unidos es reducir los tiempos de implementación y darle cierta profundidad en algunos aspectos a los compromisos que ya se derivan de la OMC, ¿no? Entonces, obviamente hay un esquema de reducciones anticipadas que también se contempla en la OMC, pero que aquí le da mucho más plazos, más ajustados, más expeditos de implementación, porque es un acuerdo bilateral, ¿no? Hay un intercambio electrónico de algunos certificados inicialmente, como el IFITO, la guía aérea. Ya se contempla ciertos aspectos de evaluación de riesgo previo a la llegada de las mercancías, que todavía no está contemplado actualmente. Fortalecer la ventanilla única es otro de los procesos que manda acá. Y obviamente otra serie de medidas que lo que hace es, de lo que tenemos en la OMC, los compromisos que el Ecuador todavía no ha implementado, traerlos al protocolo y ajustar los tiempos. Esto tiene que cumplirse en un año y prórroga de 2 años en algunos de los artículos, pero el grueso del acuerdo debería darse en un año a partir de la entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor el acuerdo de fase 1? Entra en vigor, esperemos que la siguiente semana, a mediados de este mes, con la visita de delegados del USTR que complementan el proceso de aprobación por parte de los Estados Unidos de este acuerdo. Recordemos que el Ecuador ya cumplió y ahorita simplemente lo que hace falta es un intercambio de notas diplomáticas para que entre en vigor, y esto se prevé que ojalá sea a mediados de este mes. A partir de allí, el Ecuador tendría un año para implementar esta serie de medidas que en el marco multilateral lo tiene previsto hacerlo en 3-4 años. Adicionalmente, esto nos encamina a un acuerdo comercial con Estados Unidos. El hecho que hayamos suscrito ese protocolo en diciembre de 2020 es un instrumento que se suscribe luego de 30 años de relaciones comerciales, en el cual no se suscribió ningún instrumento. El último instrumento que teníamos en materia comercial era la configuración del Consejo de Comercio e Inversiones Bilateral, que fue en el año 90, y este se suscribe, ya da algunos lineamientos y genera algunas bases en términos de facilitación de comercio, y hay otro capítulo importantísimo que es el de cooperación enfocado a pymes. Pero este acuerdo nos genera un pasito adicional en ese camino a conseguir un acuerdo comercial mucho más amplio con nuestro principal socio comercial. ¿Y qué está detrás de todo eso? Está más de 1.630 empresas exportadoras, hay más de 4.400 importadoras. De estas empresas exportadoras, alrededor de 1.200, es decir, más allá del 70%, son empresas pequeñas, y dada la dinámica del comercio exterior, ¿no es cierto? Hay más de 700 que son empresas exportadoras y que también importan para complementar sus ofertas, tanto nacionales como internacionales. Y se ha hecho un estimado que solamente en el tema de exportación hay más de 270.000 empleos directos vinculados allí. ¿Qué se ha perdido el Ecuador? Y este es un análisis que lo hicimos con algunos colegas, inclusive un colega de la Cámara de Comercio de Quito. Estimamos cuál ha sido el costo que le ha traído al Ecuador no tener un acuerdo comercial, ¿no? Y el costo que ha traído esto al país es que hemos perdido en promedio en los últimos 5 años el potencial de haber exportado más de mil millones de dólares hacia los Estados Unidos. Eso en términos de PIB, el PIB actual, estamos hablando del 1.2% alrededor de pérdida de esas exportaciones potenciales que se pudieron haber desarrollado, ¿no? Por el otro lado, las exportaciones del Ecuador hacia los Estados Unidos en promedio han pagado
228 millones de dólares en estos últimos 5 años, mientras que las exportaciones de Colombia, de Perú, de Chile, de México, de los centroamericanos no pagan aranceles, ¿no? Aquí hay una desventaja competitiva importante. Y adicionalmente, el sector productivo ha pagado 352 millones de dólares en estos últimos 5 años en materias primas, bienes de capital e insumos necesarios para la producción. Mientras que los productores de Colombia, los productores de Perú, no pagan aranceles cuando importan de los Estados Unidos. Hasta allí, muchísimas gracias, hasta ahí me quedo y más bien darle la palabra a Boris para que él aborde la parte más conceptual y técnica del tema y los beneficios de facilitación. Adelante, Boris. Te agradezco, Iván. Buenas tardes con todos. Gracias, Rebeca, por darnos estos espacios para poder conversar. Con gusto. Y la verdad que veo a mucha gente conocida. Les quiero agradecer que estén acá. Y a los fotógrafos de la realidad. Está un amigo fotógrafo del cual ando aprendiendo en mis ratos libres. También grato de que pudiera participar. A Augusto Freddy, que pudiera estar acá, que te puedo reconocer entre la audiencia. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? No es un tema menor. Y esa es una de las razones por las cuales hemos decidido darle este espacio a estos esfuerzos que está haciendo el país y que requiere el país. Creo que Iván fue muy enfático en demostrar qué es lo que están buscando los acuerdos. Y una de las cosas primordiales a decir de los países que están tras todos estos temas, más Naciones Unidas, que viene haciendo a través de la UNCTAD, un proceso muy cercano, la Alianza Global para la Facilitación de Comercio, que es otra entidad global. Ecuador tiene la posibilidad, y como explicaba en la lámina anterior, Iván, de llegar a un ahorro del 14.3% de su costo de comercio exterior. Hay que recordar que el año pasado el comercio exterior ecuatoriano entre importación y exportación superó los 43 billones de dólares, es decir, 43 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir de todo eso? El 14% casi significa entre un 5 y un 6% del PIB. Digamos que no es de esa cantidad de plata la que el Ecuador está perdiendo en competitividad, digamos que sea la 10ª parte. Creo que estamos hablando de casi 600 millones de dólares en el peor de los casos. Es así de fuerte el tamaño de esto y así de fuerte es la implicación que significa todo esto. Y hay un tema particular. Y toca la importación y toca la exportación. En el caso particular mío, vamos a darle mucha énfasis a la exportación y ya vamos a ver estos temas de acá. Como decía Iván, y acá no quiero ir rápido, los acuerdos de Ecuador están llegando al 75% de cumplimiento. Lo que también mencionaba es de un 12.2 al 13.9% de la reducción de los costos y que impactan directamente al convivir diario. Hay que recordar que la exportación hoy por hoy, incluida petróleo, casi significa el 50-50 del comercio exterior. Si le quitamos petróleo, esto obviamente cae y cae un 50% adicional. Es decir, en exportaciones, si logramos hacer algo acá, estaríamos tocando a más o menos 10 mil millones de dólares al año y que también tiene oportunidades de mejora. La siguiente, por favor. Se pretende lograr una reducción del 30% en el tiempo de despacho de mercancías en el 2022. Quizás esto pueda ser mayor y con todas las resoluciones que se han dado estos días, creo que esto puede mejorar ostensiblemente. El 15 de enero del 2024 es la fecha máxima de implementación del acuerdo de facilitación y como veían, no solamente en esta parte a nivel global tiene que ver, sino los próximos acuerdos que pudiera tener interés de Ecuador con los Estados Unidos que está firmado en fase 1.
Chile y Brasil lideran la tabla de cumplimiento de la implementación de los acuerdos de facilitación y como siempre decía, Iván, desde el tema público, el tema privado, nos falta asimilar qué quiere decir esto y de qué manera hay que volverlo realidad. Acá una breve revisión de la balanza comercial del año pasado, de enero a septiembre, año de pandemia, y qué países fueron los que generaron balanza comercial positiva y cuáles a la derecha fueron los que generaron balanza comercial negativa para el país. Hay que recordar que el año pasado, en muchísimo tiempo, el Ecuador pudo obtener una balanza comercial favorable. ¿Qué quiere decir con favorable? Que tiene la posibilidad de alimentar con esas divisas y sostener el modelo económico que el país tiene ya más de 20 años y que le ha dado un vuelco radical a temas y me refiero a la dolarización. Y es la mejor forma de defender la dolarización es valiéndonos por nuestros propios medios. Y cuando digo valiéndonos por nuestros propios medios, me estoy refiriendo a la exportación. Y no hay que depender sino de nosotros mismos y la capacidad de poder generar. No estoy diciendo con esto que la importación no está bien, al revés, para saber exportar hay que saber importar. Y para saber vender hay que primero saber comprar. Y si estas cosas nosotros las vemos con esa naturalidad, vamos a identificar dónde hay las oportunidades y estos programas lo que pretenden precisamente es al interior del país, al interior de las empresas y al interior de nuestra cotidianidad ver de qué manera nos pueden servir toda esta normativa. La siguiente, por favor. Hay un tema que es crítico y que nos dimos cuenta el año pasado en época de pandemia, que el e-commerce realmente ya estaba funcionando en el país. Y lo verbalizamos y lo evidenciamos cuando ya las medicinas nos llegan a la casa, cuando el supermercado nos llega a la casa y en fin, toda una serie de necesidades donde que la necesidad nos ayudó a desarrollar más nuestra resiliencia con la pandemia. Y hay algunas cifras que son interesantes. La primera línea de donde está la bandera de Ecuador significa la realidad de Ecuador y donde vemos el círculo, el globo, esa es la relación con el mundo. En usuarios de Internet, el Ecuador tiene 69% de penetración versus una media global del 49%. En conexiones de telefonía celular, tenemos el 89% y a nivel global el 67%. Y de ahí la realidad que se vivió y que estamos viviendo. En los usuarios activos en redes sociales, el Ecuador tiene el 69%, en tanto que a nivel global el 59%. En todas estas medidas, Ecuador ya lleva una ventaja y eso creo que ayuda mucho a mirar que el e-commerce de hecho puede ser una excelente herramienta para salir afuera. Y estamos viendo que en la medida en que nosotros salimos de afuera, nos ayudamos mutuamente como Estado. La siguiente, por favor. Las exportaciones no petroleras, no mineras en el Ecuador reflejaron el 5.7% de crecimiento, un crecimiento importante el año pasado, que se da a raíz de todas estas decisiones que vienen de años atrás. En Colombia, el crecimiento de exportaciones decreció comparado a años anteriores, pero en cambio, enfocado siempre en flores de esta lámina, crece el 9.7%, en cambio que Ecuador crece el 6%. Aquí hay un paralelismo que quería hacer, si me permiten. Estos son las ventas globales de flor a nivel del mundo, pero hay que tomar en cuenta y regresando al concepto de comercio exterior, de e-commerce. Esta parte de e-commerce es de las partes más importantes que creció en Ecuador y creció a triple dígito. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay oportunidades de llegar,
de formas rápidas, seguras y de captar la atención de nuevos clientes y cultivar lo que todo el mundo requiere, cultivar al cliente final, conocer cuáles son las necesidades del cliente, llegar a poder determinar qué es lo que requiere y poder satisfacer. Esto ya se lo logró en Flores y no de ahora, viene un proceso interesante de algunos años. Y lo más simpático de todo este proceso es que son compañías o inversiones conjuntas las que han logrado esto. Cuando nos referimos a esto, me acuerdo el caso de una compañía ecuatoriana norteamericana, de un par de accionistas que comenzó con un capital de $13,000 en el año 2012 y hoy por hoy, está exportando más de $20 millones al año. Compra en Ecuador, y digo compra porque no son productores, compran en Colombia, en Costa Rica y muchas veces en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los modelos actuales disruptivos están, de hecho, siendo muy eficaces, siendo muy atractivos y que permiten generar trabajo y nuevas modalidades de sacar Ecuador al mundo. La siguiente, por favor. Acá, esta lámina es un poco la comparación de este fenómeno que les hablaba hace un momento, de qué pasó con Colombia y qué pasó con Ecuador. Y aquí quiero referirme a la cantidad de gente que emplea en cada una de estas industrias de cada uno de los países. En Ecuador, la industria de flores, es reportado por la Asociación de Exportadores de Flores, genera más de 105,000 empleos. Más de 105,000 empleos. En Colombia estos generan más de 140,000 empleos. Ecuador tiene cultivadas 4,900 hectáreas, en tanto que Colombia 7,700 hectáreas. Ecuador tiene 102 mercados de exportación, Colombia 82. ¿Qué se ve tras esta lámina? Y la gran mayoría de gente que trabaja en la floricultura son mujeres. Este puede ser un gran instrumento para poder beneficiar, primero, emprendimientos, segundo, empresas que pueden generarse a través de este nicho, y tercero, el ayudar al empleo de mujeres que viene siendo requerido por el país y sobre todo en la época de pandemia. Más allá de cualquier comentario, más allá de cualquier juicio de valor, esta es la realidad. Y yo creo que acá hay oportunidades para poder trabajar de manera sostenible. Y lo que requiere hoy por hoy este país es trabajo. La siguiente, por favor. Pasémoslo recto. No le agrega valor a lo que estamos tratando. Claro, acá quería estacionarme un poco. ¿Cuáles son las debilidades que los estudios, y esto viene del Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio global, de cuáles son las dificultades que hoy por hoy tienen los emprendedores ecuatorianos, combinado con toda la materia de facilitación de comercio? Y la primera dificultad con la que se encuentran los emprendedores en este país es la dificultad de toda la parte engorrosa, toda la parte de pasos, de falta de entender de qué manera se hace, y que le quita competitividad al exportar. Todo el mundo cree que el exportar es algo complicado, algo difícil, y esta es la primera barrera con que los ecuatorianos tenemos que trabajar. Tenemos que mentalizarnos a no dejar de pensar por una percepción fundada hasta ahora, y que los acuerdos de facilitación precisamente atacan a este tema. No hay que dejar de lado que hay la falta de capital de riesgo y el alto costo de acceso a la tecnología que hoy por hoy existe en el país. Y que esto, en la medida en que se vaya masificando los procesos, se pretende que esto va a ir tomando otros cauces, como nuestros
países vecinos lo tienen, sobre todo en los costos de tecnología. El costo de mega de comunicación es muy alto en el Ecuador todavía, y acá es donde una de las cosas que hay que trabajar, aparte de todo el tema del costo financiero, que ustedes todos lo percibimos, que también en esta parte se debería trabajar. Al final del día, las políticas de gobierno, impuestos y burocracia son la primera mención que existe de este análisis que fuera hecho y publicado en el año 2020. La siguiente, por favor. Y siguiendo en esta dinámica de cómo generar empleo y cómo los acuerdos de facilitación pueden ayudar con todo esto, no hay que olvidarse que en la actualidad el TEA quiere decir la generación de empleo por parte de emprendedores tempranos, y la mayor oportunidad de generar empleo está en la expectativa de quienes generan nuevos proyectos, nuevas oportunidades de negocio, esto va a venir de la mano de toda esta reestructuración, esta reingeniería, si se quiere llamar, de los procesos que el país requiere en comercio exterior, para exportar o para importar. La siguiente, por favor. Y un poco para tratar temas de género, y aquí como homenaje a nuestras, a las mujeres más duras del mundo, que las estamos viviendo y que hoy por hoy creo que hay que agradecer a todas estas chicas, a Naisi, estoy leyendo a Tamara y a Ángela por sus logros. Y ojo, mujeres ecuatorianas haciendo un deporte que usualmente no era conocido en Latinoamérica, en Sudamérica y en el mundo, donde que las mujeres tenían una capacidad. Bueno, 2 medallas y un diploma. Creo que aparte de, sin desmerecer la medalla de Richard Carapaz, creo que el mensaje que nuestras mujeres están dando al mundo es que acá somos capaces de levantar peso. Y esto es lo que creo que al final del día requiere hacer Ecuador, requiere exportar, requiere levantar la cabeza. Y creo que estos procesos de facilitación que a la vez ayudan a buscar nuevos mercados, a allanar el propósito de nuevos mercados, le van a venir bien con este cambio de enfoque, con este cambio de mentalidad, que no es un tema menor, no es un tema menor. Y como ven, creo que todavía tenemos grandes oportunidades por hacer, y esta lámina que viene precisamente del mismo estudio y que fuera presentado en el cuarto foro de mujeres, de liderazgo de mujeres, demuestra que apenas el 5% de los emprendimientos a nivel global son de mujeres en Latinoamérica. Y en el caso ecuatoriano hay una estadística muy interesante. Hay más equidad de género acá. Todavía los hombres estamos superando el 53% versus el 47% de mujeres, pero existe una correlación. Y yo creo que este triunfo de las mujeres que alzan peso en este país nos va a ayudar a mejorar primero la autoestima de los ecuatorianos y sobre todo de las mujeres ecuatorianas. ¿Y por qué? ¿Y por qué las mujeres? Porque está reconocido, y no son palabras solo mías, sino de varios estudios, que los emprendimientos de mujeres van dedicados a la familia. Los emprendimientos de la familia están enfocados en sacar adelante a la familia. Y mucho de esto tiene que ver con hijos. Y mucho de esto tiene que ver con poner en otras circunstancias y poner en otros estadios, diría yo, para seguir con el tema del deporte, de mirar y cambiar un esquema que todavía resulta caduco a la luz de la realidad actual, y que hoy por hoy es necesario, es crítico y es imprescindible contar con el apoyo y el auspicio cada vez de mujeres enfocadas en lograr este tipo de realidad. Y hay una realidad,
el 60% de emprendedoras están dedicadas al comercio. Todo lo que hemos visto ahora tiene que ver con comercio y comercio exterior, lo que implica importar, exportar y el valor agregado que se le pueda dar dentro. Eso de mi parte y cualquier cosa a las órdenes para cualquier duda, inquietud o pregunta. Muchísimas gracias, Boris, y muchísimas gracias también a Iván por las presentaciones tan completas que nos han hecho. Nuestros amigos todavía no nos hacen llegar ninguna pregunta, pero tal vez desean ustedes profundizar en algo, no sé, Iván, tal vez en el tema de los acuerdos de facilitación y Boris en las estadísticas que nos acaba de mostrar, que está bien interesante esta última, sobre todo que nos muestra de las mujeres y de los emprendimientos, que sí es verdad, es una gran realidad esa. Hasta que nuestros amigos se animen a hacernos llegar preguntas, creo que podemos profundizar en algunas ideas generales. Iván. Gracias Rebeca. Sí, yo creo que un poco eh, más bien motivarles a lo siguiente, digamos, ahorita la dinámica de la facilitación de comercio, y como hablábamos, el gobierno le ha dado una priorización en la política. Creo que estamos en una etapa en la que las cámaras, digamos así, como representantes de todos ustedes, necesitamos insumos para ir atacando lo que no se ve del iceberg, ¿no? Digamos, ahorita un poco lo que ha hecho el gobierno es focalizarse en lo visible del iceberg, la punta de arriba, que básicamente es reducir los aranceles y eliminar algunos requisitos de control previo a la importación, pero lo que está más abajo, ¿no? Que es la tramitología que está detrás de lo que sí requiere un proceso, ¿no? O qué es lo que está apretando el zapato a las empresas en sus actividades. Creo que estamos ahorita en ese punto de poder identificar qué es lo que está detrás de esos procesos que permitan generar propuestas para ir destrabando ya en sí mismo y hacer los procesos mucho más fáciles. Así que más bien motivar a los que nos escuchan que a través de las cámaras podamos recopilar esa información importantísima para transmitir a las entidades de gobierno y a su vez al Comité Nacional de Facilitación de Comercio para que se pueda dar ese proceso que es siguiente, digamos, es ya atacar los procesos de lo que queda. Yo creo que eso sería más bien motivar, Rebeca, a los que nos están escuchando el día de hoy. Y yo tengo la primera, Iván, si me permites. Según la UNTAD, Ecuador tiene 89 medidas no arancelarias para exportar y que están tocando al 8% de los productos y del valor de la exportación ecuatoriana. Sería interesante darle una vuelta al proceso. No con esto quiero decir que esas medidas pueden ser legítimas o no, pero creo que vale la pena dentro de la exportación buscar propuestas que ayuden a esta dinamización que hoy por hoy los mercados lo demandan y que al ser autoimpuestas por el país quedan a discreción del propio país. Tal vez, no sé si viene a colación, pero bueno, dentro de todas estas acciones que se están haciendo para facilitar el comercio también, el tema del regreso del Ecuador al CIADI también puede considerarse aquí o no. No, digamos, son esferas totalmente diferentes. Lo que yo le veo en común es que ambos, la implementación o las medidas de facilitación de comercio cabalmente implementadas, ayuda a tener un clima más atractivo para la inversión extranjera directa, y lo mismo que el CIADI, digamos, el CIADI es una señal favorable al mercado internacional para atraer inversionistas que digan, bueno, entonces hay este mecanismo en el cual yo como inversionista pongo mi dinero en el Ecuador, apuesto por el Ecuador, y si es que hay una disputa puedo recurrir a este foro internacional, así como tiene en la CCQ el Centro de Mediación y Arbitraje. Internacionalmente es el CIADI para responder, digamos, a
a esas disputas que puede haber entre el inversionista y el Estado, digamos. Pero lo que tienen en común ambos acuerdos, si es que se lo quiere ver de esa forma, es que crea un mejor clima para atraer la inversión extranjera. Bueno, gracias, Iván. Y nuestros amigos, bueno, Freddy Vázquez, que entiendo que es el amigo fotógrafo que se conectó al webinar, nos hace llegar este comentario. Dice, muy interesante el enfoque hacia el emprendimiento de la mujer ecuatoriana y destacando que nuestras medallistas son afroecuatorianas. Que sí, así es. Pero, pero veo que no nos quieren hacer preguntas. Ninguno. Eso es bueno porque ha quedado, Por creo que todo suerte. claro. Y sí, quiere decir, por suerte, dice Boris, qué chistoso. Al contrario, porque ustedes son, la verdad es que han sido unos excelentes expositores. En verdad han estado muy claras sus presentaciones. Y creo que sí, podemos seguir ampliando este tema, porque bueno, sí se van a seguir dando más acciones. Como decía Iván, en realidad este es un primer paso, todavía hay muchas cosas que tenemos que desentrañar, sobre todo en la parte de la tramitología, ¿no? Que es importante también conocer, que nos alimenten los amigos que tienen que pasar por estos malos ratos de los trámites que son tan desagradables y que a veces complican, ¿no? Y desaniman a cualquiera que quiere hacer importaciones y exportaciones. Pero, pero bueno, en todo caso, hago un último aviso de si es que quieren hacer preguntas, igual comentarios, todo es muy valioso, así que aprovechemos que tenemos a dos expertos con muy buena disposición aquí y hagámosles las preguntas, las dudas que tengamos. No importa, aquí no todos sabemos de todo, aquí estamos para aprender, estos espacios justamente se abren para eso, así que hagamos preguntas. No se anima nadie, no se anima nadie. Boris se salvó. Bueno, como no nos llegan más preguntas y creo que sí hemos cumplido ya el espacio de este webinar, el tiempo, no me queda más que agradecer mucho a nuestros speakers, a Boris, a Iván, por su gentileza de darnos de su tiempo y de su conocimiento en esta tarde, y también a nuestros amigos que se han conectado, ¿no? Sabemos que es a veces un poquito complicado por las horas, por el trabajo, pero siempre hay un gran esfuerzo de nuestros amigos. Dice Víctor Campos, en pastilla, por favor, ¿qué tramitología se requiere para exportar? Ahí va una pregunta para nuestros dos speakers. Si quieren, los dos pueden contestar. A ver, y yo lo estoy enfocando desde el lado de qué no debería haber para exportar. Y el Ecuador se ha autoimpuesto, y esa es la base de datos de la UNTAD a la que me refiero, 89 medidas arancelarias que pueden ser repetitivas y pueden estar enfocadas en ciertos productos. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Qué se requiere? ¿Qué se debería requerir? Lo que extremadamente nos requiere el mercado al cual vamos. No más allá. El otro día escuchaba casualmente a Laura Escalante, que es la oficial de facilitación de comercio, que está asignada para un estudio en Ecuador, que viene con fondos no reembolsables por una cantidad de 2.3 millones de dólares. Es decir, no es menor el proceso, que se refería que en su investigación, un formulario que cuesta $1 tiene que ser pagado personalmente en un banco, con lo que eso demanda, y llevar el recibo a la institución que lo solicita y luego de eso esperar a que le den la firma. Cuando se preguntara de por qué esto pasaba y por qué no se podía pagar con tarjeta de crédito, la respuesta fue porque el usuario no está dispuesto a hacerlo. Si ustedes consideran que la comisión de una tarjeta de crédito es la más alta que el mercado existe, es de 8%, quiere decir 8 centavos. Por 8 centavos, un mensajero se va a gastar 4 horas de su tiempo. Es cuestión de sacar cuentas. Dividan el salario mínimo vital que esa persona seguramente gana, en el menor de los casos,
divídanle para 160 horas y multiplíquenle por 4. Solo en el caso de que sean 4 horas. Ese es el nivel que tenemos que empezar como sociedad a buscar las mejoras en lo público y en lo privado, en lo privado y en lo público, de facilitar estos procesos. Y ahí a ese iba mi enfoque, estimado Víctor, y cuando le digo que exactamente lo que le pide el comprador y el país a donde va, eso es lo que deberíamos hacer. Pero parece ser que hay una oportunidad de mejora como país ahí, porque estas 89 medidas no arancelarias son puestas por nosotros mismos. Quizá complementando nada más, redondeando un Sí, poco la adelante, idea, Iván. redondeando la idea, lo que un poco como cámaras, digamos, asumiendo ese rol, es uno de los roles que tenemos las cámaras de representación y de ser puentes con, con el gobierno para la mejora del clima de negocios, la facilitación del comercio en este caso. Otro ejemplo eh, adicional a lo que Boris menciona, por ejemplo, nos contaban que para la importación de semillas para la experimentación de nuevas especies que se van a convertir en este producto de exportación y en cadenas importantes, me refiero, les tarda la importación de semillas con fines experimentales, no con fines ya de que voy a ampliar mi producción y voy a incluir esta nueva especie de un producto en particular para exportar y para producirlo ya en el país, no, sino con fines experimentales, a ver si esa especie me arroja, se adecua al clima del Ecuador, qué tipos de abonos son los que necesito utilizar para que ese producto salga en términos adecuados, vistos como un producto de exportación. Esa importación de semillas en el país puede tardar entre 2 a 5 años, mientras que en países como Colombia les tarda alrededor de 3 a 5 días. Entonces, un poco eso es lo que yo me refería a que tenemos que en este momento comenzar a visualizar las cosas por debajo del iceberg, o sea, de lo que no se ve de la superficie hacia abajo, porque en ese tipo de procesos es donde se puede incidir a que sean mucho más fáciles y que el Ecuador pueda adecuadamente competir. Entonces, imagínense ustedes si es que alguien quiere desarrollar un nuevo producto de exportación en el campo agrícola, su competidor, en este caso Colombia, puede traer estas semillas rápidamente para hacer experimentos y ver si es que le conviene o no ya sacar un permiso para producción en 5 días, mientras que en el Ecuador 2 a 5 años le va a tomar recién tener las semillas de aquí, hacer los experimentos para luego solicitar ya un permiso de uso comercial de esa semilla que le tomará no sabemos cuánto tiempo más y recién comenzar a exportar, cuando ya el mercado, la producción ya colombiana de pronto ya comenzó a ganar mercado en los ¡Qué Estados Unidos, en terrible! Europa. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que con su ayuda, ¿no? Con su ayuda, digamos, como empresa privada, como actores que caminan y que viven estos procesos, son las que tenemos que identificar para rápidamente transmitir y poder mejorar estos procesos. Así que nuevamente yo quiero insistir en esto, en que la invitación a que puedan transmitirnos insumos está abierta. Creo que esta es la oportunidad para poder destrabar eso y hacer mucho más fácil los procesos de comercio. Así es, muchas gracias, Iván. No sabía que ocurría esto. Por ejemplo, esta situación de las semillas, no me imaginé que podía ser así, demorarse tanto tiempo para Ecuador. ¿Y por qué para Ecuador se da esta situación y para otros países no? Por ejemplo, Básicamente por normativa y por procesos de agrocalidad nuestros, ¿no? Entonces, sí, obviamente, agrocalidad es más, tiene procesos más estrictos, digámoslo así, más celosos de que puede importarse una semilla con fines no comerciales y que ajá, pueda producirse en el país, pero
pero aquí hay una oportunidad de mejora, porque si otros países sí pueden hacerlo más rápido, ¿por qué el Ecuador no? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, Claro. por allí un poco hay que comenzar a trabajar. Entonces sí, hay que pedirles a nuestros amigos que están conectados y claro, habrá que difundir más este tema. Igual les vamos a hacer llegar el enlace para que puedan descargar este webinar y revisar la información. Que nos alimenten sobre los problemas a los que ellos se ven enfrentados cuando hacen sus exportaciones e importaciones. Yo desconocía totalmente este tema. Es decir, que por ejemplo, en el caso del cáñamo, que el año pasado se promocionaba como una industria floreciente, maravillosa, única, estupenda, la salvación prácticamente. Pero escuchando esto de las semillas, ¿es tan fácil o qué tan difícil es importar esas semillas de cáñamo? Porque sé que lo hacen a Canadá y a Estados Unidos, pero ocurre lo mismo con ese campo, porque se estaba promocionando como una industria maravillosa que todo el mundo por poco podía dedicarse a ella durante un tiempo. Sí, sí, capaz Boris tienen información más actualizada, pero en principio es una industria que tiene mucho potencial, ¿no es cierto? Tanto de Desde flujo de luego. importación como flujo de exportación. Hay mucho potencial, eso es innegable, pero obviamente en la tramitología para poder importar esas semillas, yo hasta el momento no conozco que ya se haya materializado una importación de semillas y que haya una planta calificada para comenzar a sembrar, digamos, ¿no? Así que yo lo que deduzco es que están pasando por lo mismo. Si es difícil, ¿no? Y hay aquí un poco la comparación, ¿no? Si es que es difícil importar una nueva cepa de brócoli o una nueva cepa de alguna flor, ¿no? Imagínense lo que va a ser difícil importar una semilla de cáñamo, ¿no? Entonces, Claro. creo que allí está un poco la respuesta, pero son cosas que como país hay que procesarlas, digerirlas y transmitirla adecuadamente al gobierno, ¿no? Es decir, Así es. como ustedes saben, uno nunca es profeta en su propia tierra y siempre necesitamos una comparación, un benchmarking internacional de tomar las mejores experiencias de un país vecino para mostrar que sí se puede hacer. Entonces creo yo que un poco por allí va la tarea que tenemos ahora pendiente. Claro que sí. Muchas gracias, Iván. Boris tal vez quiere agregar algo. Creo que agradecer una vez más, Rebeca, Iván y a todos los asistentes a esta conversación. Y cualquier duda, cualquier inquietud a través de la misma cámara eh, nos podrían hacer llegar para poderla canalizar. Como dice Iván, yo creo que es importante que esto se pudiera materializar en procesos que ayuden a destrabar o simplemente me imagino que la legislación que fuera hecha en su momento tenía vigencia en su momento, pero el mundo ha cambiado tanto y ha cambiado tanto con la tecnología y va a seguir cambiando. Y el mundo está girando más rápidamente de lo que se hacía hace 10 años, 5 años, 3 años. En fin, el Ecuador, para suerte nuestra, hoy por hoy tenemos 3 medallas olímpicas Así es. y ese es, o sea, tenemos que seguir en ese plano, seguir apoyándonos, seguir construyendo con lo que somos, con lo que tenemos. Y creo que hay una experiencia que yo personalmente la llevo muy profunda. He tenido la suerte de trabajar en 17 países de Latinoamérica, de Guatemala para abajo, no de Argentina para arriba. Y lo explico así por el ego de los argentinos. Y perdón si hay un argentino acá, que igual creo que me va a entender. Y creo que de mi experiencia en Latinoamérica y en algunas partes del mundo, los ecuatorianos somos trabajadores, somos serios y somos cálidos. Y yo creo que hoy tenemos la ocasión para poder demostrarnos y demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos. Y yo creo que ese es el llamado. Este es un llamado a que hay
a tener una nueva visión, a construir un nuevo modelo entre todos, porque nos necesitamos unos a otros. Así es, sí, hay que centrarse mucho en lo positivo y yo también creo que hay que rescatar lo bueno. Estamos saliendo, hay muchas cosas que no pensamos que se iban a dar aquí en Ecuador y que sin embargo sí se dieron a raíz de la pandemia incluso, ¿no? Que es un escenario espantoso, horrible, y sin embargo hemos demostrado que sí podemos. En el tema de la transformación digital, aunque bueno, sí hay algunos sitios en donde la transformación digital todavía no ha llegado. Tengo una queja seria contra el registro civil, que sí nos maltrata, sigue maltratándonos todavía. Debe ser bien complicado, eso sí, ahí solucionar muchas cosas. Pero en términos generales, yo creo que el país también saca la cara, no solamente en la parte del deporte, que claro, ha sido muy emocionante ver que tenemos ya 3 medallas en unas Olimpiadas, que no es cualquier cosa, ¿no? Y en un Tour de France donde Carapaz obtuvo el tercer lugar, que tampoco es un tour nada fácil, pero, pero sí, hay que enfocarse en lo bueno. Yo veo muy positivo, muchas cosas muy positivas que sí se están dando, así que lo que dice, me apunto y me uno a lo que dice Boris. Realmente es eso, tenemos que estar unidos para salir adelante y concentrarse también en lo bueno. Él es un hombre positivo, como ya lo dijimos en la presentación, y así es como hay que ser en realidad. Bueno, pues no nos han llegado ni un comentario, pero estoy segura que deben haber quedado satisfechos nuestros amigos porque la verdad es que estuvo muy bien la presentación de los dos. Muchas gracias a ustedes una vez más, a Iván, a Boris, obviamente a Grupo Entregas, que siempre nos apoya con excelentes temas de coyuntura, muy útiles, y a ustedes amigos que siguen aquí conectados escuchándonos. Bueno, que tengan una excelente tarde-noche, porque ya veo que ya está oscureciendo también, y seguimos en contacto y esperamos contar con una próxima charla de Grupo Entregas, o si Iván también tiene la gentileza de compartirnos sus conocimientos y su experiencia en algún tema relacionado también con esto de la facilitación del comercio, pues adelante, ¿no? Así que eso nada La más orden. digo yo y gracias a todos. Una linda tarde. Gracias, Muchas Rebeca. gracias. Buena Gracias, tarde. Boris. Que esté Buena Gracias tarde. también a todos. Gracias. Gracias, buena tarde.